¿Nos pueden confirmar ahí? Estamos viendo la presentación de Unipaes. Dice educación y continuada nada Educación. más, pero sí. Listo, vale. Entonces, bienvenidos a esta charla. Hace parte de Educación Continua de la Unipaes. Y pues vamos a hablar de las aplicaciones clínicas de las esencias florales. Mi nombre es Carolina Quintero Daza, pues soy médico cirujano. Soy especialista en terapias alternativas y magíster en medicina alternativa, docente de pregrado y posgrado de terapias alternativas y medicina alternativa, y voy a ser la persona encargada de hablar de este tema el día de hoy, ¿vale? Entonces, las esencias florales son un tema muy bonito. Digamos que dentro de mi parte personal, son una de las primeras terapias con las cuales yo tuve contacto antes de estudiar todo este tema de terapias alternativas y de medicina alternativa. Mi primer contacto fue como paciente tomando esencias florales por un tema de un duelo, ¿sí? Entonces, digamos que el haberlas tomado y haberlas experimentado en mí y luego en los pacientes y saber cómo funcionan, me permite pues hablar con mayor, digamos que propiedad acerca de este tema, ¿sí? Mi recorrido en este tema de las terapias alternativas es de más o menos 20 años y como les digo, las esencias florales fueron el primer paso que yo tuve contacto de algo que yo ya he experimentado en mí como parte de las terapias alternativas y que tuvo algún efecto que me hizo pensar, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Cómo sirve? ¿Cómo es este tema? Y empezar pues a estudiar todo este campo apasionante de las esencias florales. No es una terapia nueva, pues es una terapia que ya se utilizaba desde tiempos remotos. Hasta hoy, desde los incas utilizaban flores con fines curativos. De hecho, para Celso también utilizaba flores con fines curativos. Steiner también decía que la energía vital tenía una propiedad terapéutica poderosa en las personas, en su parte energética y en su parte física, ¿sí? Y entonces, digamos que esto tiene una larga historia, si no es algo tan reciente. Lo que pasa es que las vinimos a conocer o se vino a popularizar después de que Edward Bach eh, las redescubre, o más bien las empieza a describir y empieza a hacer todo una teoría y una explicación de cómo funcionan y para qué sirve cada una de estas esencias florales, ¿sí? Está reconocida desde 1976 por la OMS como una de las terapias alternativas complementarias, complementa a otras terapias, ¿sí? Y está considerada como una de las terapias bioenergéticas o vibracionales. Para tener en cuenta, las esencias florales tienen una diferencia con las esencias aromáticas o los aceites esenciales, que son los que tienen un olor. Las esencias florales que vamos a hablar hoy son las goticas que nosotros nos tomamos terapéuticamente, ¿vale? Para que tengamos esa diferenciación. Sin embargo, hay una aclaración que es importante hacer y es que las esencias florales actualmente en Colombia son de venta libre, ¿vale? Entonces, digamos que no se requiere una, una fórmula médica para poder comprar las esencias florales en Colombia, ¿vale? Después de todo ese proceso de difusión, primero en Europa, luego llega aquí a América en 1970 y ha tenido una difusión más amplia pues en Inglaterra, que es donde se gesta todo este proceso, en Alemania, en Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos, Argentina y en Colombia. Existen diferentes sistemas eh, de las esencias florales. El más tradicional, primero que se describe ya como un sistema de tratamiento, es el de Bach por Edward Bach, que es quien nos describe estas esencias. Ahorita más tardecito vamos a hablar un poquito de él. Pero existen otros sistemas terapéuticos con esencias florales. Están las esencias florales silvestres de Andreas Corte, están las de Bush de Australia, que las describe Ian White, las orquídeas del Amazonas, que también son de Andreas Corte, y esencias marinas. Y bueno, existen otra serie de, digamos que esencias terapéuticas de diferentes flores que se han ido describiendo posteriormente y se crean como sistemas de tratamiento de esencias florales, ¿vale? Entonces,
pero ¿qué son eso de las esencias florales? Ya les decía que son diferentes a las que utilizamos, por ejemplo, para los pebeteros, para los masajes. Esos son aceites esenciales, ¿sí? Estas son esencias florales que son preparados vibracionales que conservan una cualidad energética de la flor, ¿sí? De una flor se saca cada una de esas esencias, una tintura madre, de la tintura madre se sacan posteriormente las goticas que nosotros tomamos, ¿sí? También se le conoce como elixir floral y son unos medios de tratamiento que ayudan no solamente a mejorar ciertas patologías, sino que nos ayuda en procesos de crecimiento. Partimos de que la enfermedad viene de la parte emocional y que una emoción discordante nos va a llevar a enfermarnos o a desarrollar ciertas enfermedades. Si equilibramos esa parte energética o vibracional, pues la parte física también se va a restaurar y va a venir el proceso de sanación, pero a través de un proceso de crecimiento, ¿sí? De evolución y de comprensión de lo que me está diciendo la enfermedad, ¿sí? Y estas se pueden utilizar tanto en las personas, en los seres humanos, pero también se utilizan en animales, especialmente pues en las mascotas de compañía tienen un efecto maravilloso, pero también lo he visto utilizar digamos que en animales grandes de campo, ¿sí? Y también se utiliza en vegetales, es decir, que si tenemos una plantica que no está bien saludable, podemos ponerle esencias florales y les va a servir también. ¿Cómo actúan? Entonces superponen una frecuencia de vibración. Cada flor tiene una frecuencia de vibración o una radiación electromagnética que va a armonizar la frecuencia electromagnética o el campo electromagnético de la persona que está en su tratamiento, estimulando su capacidad de restaurar el sistema energético. Es decir, es como un impulso vibracional o un impulso energético, es como si nos pusieran a recargar las pilas, ¿sí? Entonces nos da la energía suficiente para que nosotros mismos, con nuestros sistemas energéticos de, digamos que autosanación, podamos llevar a cabo este proceso, ¿sí? Se utiliza sin riesgo, no tiene efectos secundarios y, como les decía, pues no tiene efectos secundarios, no tienen un efecto bioquímico, no actúan desde la parte bioquímica, sino que actúan desde la parte energética o electromagnética. Se utilizan en cualquier edad y en cualquier circunstancia, no tiene contraindicación en el embarazo, ni en la niñez, ni en la tercera edad, ¿sí? Se puede utilizar en cualquier persona porque lo que va a hacer es dar una cualidad que es la cualidad de la flor que va a ayudar a la persona a desarrollar sus propios mecanismos de autoconocimiento y de autosanación, ¿sí? Tampoco está contraindicada o no va a quitar los efectos de otras terapias que nosotros instauremos. Es decir, si el paciente está tomando medicamento convencional, se deja el medicamento convencional, la esencia floral no le va a alterar, digamos que el tratamiento que traiga o el efecto del medicamento convencional no lo va a alterar. Se puede utilizar con otras terapias como por ejemplo la acupuntura, la terapia neural. Eso sí, pues hay que tener en cuenta que se debe tener un conocimiento para poder hacer las mezclas de una forma adecuada, ¿cierto? O simplemente se pueden tomar solitas, ¿sí? Si yo no tengo ninguna enfermedad física, no tengo ninguna medicación, no estoy asistiendo a ningún tratamiento, pero yo quiero hacer un proceso como de evolución o quiero eh, mejorar ciertas situaciones, emociones que son discordantes en mí, el temperamento, el genio o cualquier otra situación que yo quiera trabajar en mí, puedo utilizar las esencias florales, ¿sí? Ellas actúan por efecto aditivo, es decir, son más efectivas si yo me tomo 4 goticas cada hora que si me tomo un frasco en una sola toma, ¿vale? Entonces la idea es que sean en tomas repetidas porque es como si me dieran un empujoncito energético para poder empezar a sanar, ¿sí? Entonces, la cantidad de gotas es mínima, generalmente se utilizan 4, máximo 7 gotas, pero con dosis repetidas, ¿sí? Las mezclas se pueden hacer desde dejar una sola esencia floral si es lo que sé que necesito,
o hacer una mezcla de hasta 7 esencias florales por frasco. Es decir, hay unas mezclas que se pueden hacer. Para eso pues debo tener un conocimiento para saber qué es lo que más le conviene al paciente o qué es lo que más me conviene si las voy a hacer para mí, las mezclas en ese momento, para que pueda tener una coherencia esa mezcla de la esencia floral. Bien, entonces hoy nos vamos a ocupar, ya les dije que existen diferentes sistemas, pero hoy nos vamos a ocupar del sistema floral de Edward Bach. Entonces las conocemos como las flores de Bach. ¿Sí? Entonces, para entrar un poco en el tema, debemos reconocerle a Edward Bach que fue quien creó o difundió este sistema y nos permitió conocer, conocer cuáles son las propiedades, cuáles son esas cualidades de cada una de esas flores. Él describió 38 flores y de ellas, pues, las 38 esencias, más una mezcla que de pronto ustedes pueden haber escuchado, es muy frecuente o muy conocida, que es el rescate o el remedio de urgencia. Realmente esa es una mezcla de 5 esencias que de forma genérica nos sirve para situaciones que han tenido un gran impacto en nosotros y digamos que es como un comodín, nos va a servir para muchas situaciones por traer una mezcla específica. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de Edward Bach. Entonces, él nació en Gales, ¿sí? Médico, especialista en salud pública, con estudios de microbiología, inmunología, y luego de haber estudiado todo esto y ejercer su práctica clínica, insatisfecho por estos tratamientos, empieza a buscar otros caminos, estudia homeopatía, ayurveda y otras terapias de sanación y empieza pues a, digamos, encontrar ciertas respuestas que él estaba buscando en estos caminos alternativos, ¿verdad? Pero en 1917 pues sufre de una gran enfermedad y digamos que los médicos de la época le dicen que le queda poco tiempo de vida y él decide irse, bueno, si ya me queda poco tiempo de vida, me voy a ir a la naturaleza, a estar tranquilo y a disfrutar mis últimos días. Pero en este proceso, él lo que encuentra es que en la naturaleza empieza a estudiar, pues como ven, era bastante inquieto con muchos estudios en muchas cosas. Empieza a estudiar ciertas flores que producían un efecto en él, ¿sí? Y en las personas en las cuales él empezó como a formularlas y a tener como esa experimentación del efecto de las flores en las personas. Y ahí fue que empezó él a describir ciertos grupos de flores que servían para ciertas cosas y se empezó a dar cuenta que no solamente tienen un efecto en lo emocional, sino también en lo físico, pero especialmente en el tema emocional, teniendo en cuenta que para nosotros la parte emocional es la base de la enfermedad física. ¿Listo? Entonces ahí él empieza a escribir 38 esencias, como les digo, son 38 las primeras que él describe. eh, y lo que él dice es, bueno, cada flor tiene una cualidad y sirve para dar esa cualidad a la persona y se vuelva más fuerte ante una circunstancia. Ejemplo, la agrimonia, ¿sí? Entonces, es una esencia floral que nos sirve para las personas que tienen miedos, tienen sufrimientos, pero lo ocultan tras una máscara de despreocupación. Es decir, son como las personas que están muy alegres, muy juguetonas, es como el payaso de la canción, ¿sí? Muestra una cara alegre, pero adentro está sufriendo y sus sufrimientos y sus temores no los muestra, ¿sí? Entonces, para una persona que vive esa situación, la agrimonia es una esencia floral que le va a aportar ciertas cualidades que lo que hacen es que pues la persona esté como en su proceso de autodescubrimiento, ¿sí? Sirve para personas, por ejemplo, que tienen adicciones y que no reconocen esas adicciones. Es una esencia floral que nos ayuda en esos trastornos. Personas que tienen un tormento interno, pero que son incapaces, pues, de expresar aquello que llevan adentro. ¿Sí? El álamo templón es una esencia también que sirve para el miedo, ¿sí? Miedo a lo desconocido, cosas que no podemos ver, ¿sí? Que no hay un motivo aparente,
pero que la paraliza a las personas, ¿sí? Entonces, es como aquellas personas que tienen miedo que va a pasar algo, pero que algo que no sé, pero siento como que algo va a pasar y no estoy bien y no estoy tranquilo, no sé explicarlo, puede aparecer de día o de noche y generalmente pues están muy preocupados porque tienen temores, pero no son temores a algo conocido, ¿vale? Ya es para las personas que tienen la necesidad de estar criticando a los demás, ¿sí? eh, Son personas que juzgan y condenan a los demás, siempre están mirando como el lado malo de las cosas, como el punto negro en la hoja blanca, ¿sí? Pero son personas también que sufren, ¿no? Porque son personas que pueden estar buscando es más la cualidad de la flor sería como la tolerancia, el ver el amor, el vaso más lleno que vacío y tener como la capacidad de ver lo que sí puede funcionar. Por otro lado tenemos la centaura, ¿sí? Son para personas que son personas buena gente, son bondadosas, pero son personas que sufren porque, porque no saben decir que no. Entonces se cargan de mucho trabajo, son personas que están siempre pues atentas a ayudar a los demás, pero son personas que van a sufrir, digamos, por esa sobrecarga física y emocional que llevan en ellos. Entonces, digamos que en estos cuadritos les estoy mostrando el nombre como lo encontramos, Centaura, otro nombre con el cual la podemos encontrar, un nombre ya más botánico. Y aquí les voy a hacer una pequeña descripción porque realmente pues, cada una de esas flores tiene unas características, unas cualidades, pero como para que se hagan una idea de lo que significa cada una de esas flores, pues vamos a ir hablando de ellas un poquito, ¿vale? Por aquí tengo, que se va a quedar grabado, sí, se va a quedar grabado, luego lo vamos a subir a YouTube, entonces para que estén pendientes y de paso se suscriban al canal de YouTube y les den ahí like y inviten a otras personas pues a que aprendan del tema. Como les digo, pues vamos a hacer una pequeña descripción de cada una de ellas, ¿sí? Para tener una idea general y para poder saber cómo es que vamos a poder implementarlas en la parte clínica, ¿verdad? ¿Listo? Teratostigma es una esencia floral que nos ayuda también para las personas que temen no ser suficientes, que siempre están pidiendo consejo a los demás, que siempre están pensando que ellos solos no pueden, entonces preguntan aquí, preguntan allá, son las personas que están preguntando qué sería lo mejor, qué decisión puedo tomar, qué decisión quiero tomar, ¿sí? Porque no tienen suficiente confianza en ellos mismos. Para las personas que sufran de baja autoestima, por ejemplo, sería una esencia floral que les ayudaría, ¿sí? Eh, Ceratostigma es una esencia floral, es el mismo ciruelo, que sirve para las personas que le tienen temor a que el exceso de tensión mental les haga perder la razón. Entonces, personas que llegan como al borde de sentirse abrumadas por todo lo que pasa y les da miedo perder la cordura, ¿sí? Hacer cosas inapropiadas, salirse del molde, eh, tener conflictos porque de pronto expresen algo que a los demás no les guste, ¿sí? Son para esas personas. El brote de castaño eh, es para las personas que siempre tropiezan con la misma piedra, es como la canción. Entonces, son personas que tienen una experiencia, pero no hay un correcto aprendizaje y vuelven a repetir la experiencia y vuelven a repetir la experiencia. Entonces, por ejemplo, para niños que tienen problemas de aprendizaje, esta es una esencia floral que ayudaría mucho, ¿sí? Entonces, como ven, em, son como características que las personas podemos tener o que los pacientes pueden tener, que me están mostrando cómo son, pero que esas situaciones los hacen sufrir y la esencia floral lo que va a hacer es que les va a ayudar a, a mejorar estas situaciones. ¿Sí? Brote de castaño, entonces.
era el que estábamos hablando. La chicoria, por su parte, entonces es una esencia floral que sirve a las personas que son muy cuidadoras, que están pendientes de los demás, que siempre están pendientes de los hijos, de los parientes, de todas las personas y se preocupan demasiado por ellos, pero entonces también se sobrecargan de situaciones que no les corresponden y viven pues quejándose porque están muy cansados por estar pendientes de los demás. ¿Sí? Entonces digamos que todas las flores tienen como una parte positiva y una parte negativa que es la que debemos tratar. La cualidad o lo positivo es lo que queremos incorporar en nosotros, la tranquilidad, la paz, la comprensión, la flexibilidad, la confianza, la valentía, ¿sí? Y aquello que no funciona tanto es lo que el paciente, pues cuando está desequilibrado, nos va a mostrar o lo que nos pasa a nosotros cuando estamos eh, desequilibrados, ¿vale? Clematide, entonces, es para personas que son como muy soñadores, como que no tienen los pies bien puestos en la tierra, como que siempre viven esperando eh, que ocurran cosas que realmente no van a ocurrir, ¿sí? Siempre están esperando como que ocurran cosas extraordinarias, como que las cosas pasen como por arte de magia, son muy soñadores. Y entonces eso pues los hace sufrir porque muchas veces no ocurre lo que ellos quieren y ellos sufren por esto. ¿Sí? Tengo problemitas aquí para pasarla o no, no, por- no me pasa la... ay. El manzano silvestre es la flor de manzano. Este nos sirve para las personas que sienten que no son lo suficientemente buenas, que hay algún tipo de suciedad en ellos, que se sienten culpables por ciertas situaciones, pero por ese lado emocional, por el lado físico, nos sirve para cualquier tipo de infecciones. Es una esencia floral que nos sirve mucho para las infecciones, ¿sí? Pues son personas que siempre se están como culpando de cosas, como sienten que que todo debe estar limpio, que ellos deberían estar más limpios, que toda la casa debe estar más limpia. Entonces son personas también que se obsesionan con los temas también del aseo. El olmo es para personas que están haciendo su trabajo, están siguiendo su vocación de vida, pero se sienten que están sobrecargados, ¿sí? Y se sienten deprimidos a veces porque los sobrepasa todo el trabajo que ellos realizan. Son personas que pueden encontrarse cansadas, agotadas, como que ya no les emociona, como que ya no les motiva algo porque ya se sienten demasiado cansadas por haber estado realizando mucho trabajo. ¿Sí? La genciana es para personas que tienden como a deprimirse muy fácilmente, que tienen desesperanza, como que creen que no van a salir. Para los pacientes, por ejemplo, que dicen, no, es que esta enfermedad es incurable, no, es que el médico me dijo que ya esto no iba a salir y que entonces ya no tengo esperanza, ¿sí? O que con cualquier enfermedad chiquita piensa que pues se va a morir, que es algo grave, que no va a poder con esto, con alguna situación, algún cambio, sienten que no van a poder. ¿Sí? La ulaga, entonces, es para, para personas que sienten que también están como muy sobrecargadas de cosas, ¿sí? Que se sienten también cansadas. Y por otro lado está el brezo. El brezo es para las personas que necesitan como mucha atención, que son como esas personas con las que uno habla y se quejan todo el tiempo, se quejan y uno termina como agotado de escucharlos, ¿sí? Entonces, por eso es para las personas que necesitan mucha atención, para personas, por ejemplo, hipocondríacas, para personas que eh, siempre se están quejando de todo lo malo que les pasa y que, digamos que la característica es que uno
la persona que lo escucha o el terapeuta va a quedar un poco agotado en cuanto a escuchar tantas quejas. El aseo es una esencia floral muy importante, yo creo que de las más importantes, porque su cualidad es el amor. ¿Sí? Entonces, al desarrollar esta cualidad, digamos que equilibra muchas cosas. Em, Nos ayuda con todas las personas que tienen las emociones a flor de piel, la agresividad, la rabia, la frustración, son personas que a veces son intolerantes. Entonces el aseo, porque la cualidad que aporta es el amor, nos ayudaría pues a equilibrar muchos aspectos de la vida. ¿Sí? De hecho, pues casi yo digo que casi todo el mundo, todos deberíamos tomar aseo para equilibrar pues nuestra parte emocional porque guardamos muchas cosas. La madre selva es una esencia que nos sirve para las personas em, que, que están ya muy cansadas, pero ya se resignaron, ya no quieren hacer nada. ¿Sí? Son personas que em, ya perdieron como el interés, que son personas que a veces se descuidan a ellos mismos, que dejan de tomarse los medicamentos, que dejan de arreglarse en su persona, en su cuidado personal, se descuidan un poco, o la casa, los acumuladores, por ejemplo, son personas que son un poco de esta tipología madre seria. El ojarazo entonces, es para aquellos que se sienten ya cansados tanto física como mentalmente, ¿sí? Son personas que han trabajado mucho, eh, ya sea desde la parte física, trabajadores que se esfuerzan mucho, que su parte física se ha agotado, y para los trabajadores mentales, o sea, cuando desarrollamos cosas que son muy mentales, pero que ya nos encontramos agotados, esta es una esencia floral que pues va a ayudar para esos estados de cansancio. Es muy frecuente que nos lleguen pacientes diciendo: "Ay, que me siento cansados, que me levanto y ya a la hora estoy cansado, o almuerzo y ya me siento súper cansado, no me rinde, no tengo buenas ideas después de mediodía, siento que el tiempo no me alcanza", y bueno, el resto de quejas, este ojarazo sería una buena opción en estos pacientes. Impaciencia, como su nombre lo indica, es para las personas que viven aceleradas todo el tiempo, ¿no? Y entonces son las personas que llegan temprano y que no justifican que alguien llegue tarde y que siempre están criticando al que se demora, al que es muy lento, al que no le rinde hacer las cosas, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, nos va a servir para las personas pues, que son impacientes en cualquier aspecto, incluyendo: es que no me hace efecto rápido el medicamento, es que no me he curado, es que el tratamiento está muy lento, ¿sí? Esas personas, pues les ayuda esta esencia floral, ¿sí? El alerce es para las personas que no tienen mucha confianza en ellos mismos y piensan que en todo van a fracasar, ¿sí? Entonces son para las personas pesimistas, eh, es esta esencia floral, el alerce. El nímulo, por su parte, es una esencia floral que nos va a ayudar con los miedos, ¿sí? Pero los miedos como a la enfermedad, al dolor, a los accidentes, a la pobreza, a la oscuridad, a la soledad, a las desgracias, ¿sí? Temores de la vida cotidiana, ¿sí? Pero frecuentemente se guardan esos miedos, ¿sí? Ellos no hablan mucho de esos miedos que tienen. La mostaza es una esencia floral, una flor, ¿sí? Cuya esencia floral nos sirve para los temas de la tristeza y la depresión. ¿Sí? Son personas que ven todo oscuro, que no ven que haya forma de solucionar las cosas, personas que fácilmente entran en depresión. ¿Sí? Nos sirve esta esencia floral, como que ven la nube negra siempre. El roble, por su parte, es la flor del roble, ¿sí? Es para personas que siempre están como trabajando, eh, hacen una cosa, hacen otra, cambian de actividad, siempre están como en una lucha constante, ¿sí? Y a veces pues se enferman por eso, porque
están siempre como en ese tema del trabajo y del esfuerzo y de los cambios, ¿sí? Entonces, para las personas que son un rol, que son fuertes en su forma de ser, pero que se sobrecargan de muchas cosas. El olivo es para personas que han sufrido, digamos, para personas que tienen enfermedades crónicas o personas que tienen un sufrimiento de larga data, ¿sí? Y que ya se sienten muy cansados, ¿sí? Pero este sufrimiento es más desde la parte, eh, digamos que mental, ¿sí? Ya se encuentran como desesperanzados por el sufrimiento mental que han tenido. Pero pues digamos que en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues también es un sufrimiento a través de algo físico que me está ocurriendo, pero el sufrimiento pues es interno, ¿cierto? El pino, la flor del pino o pino silvestre, es para las personas que se culpan mucho, que son muy exigentes y que están asumiendo responsabilidades que tal vez no les corresponden. Entonces, las personas que tienen ese comportamiento de pino están disculpándose todo el tiempo, echándose la culpa de las cosas, creyendo que siempre tienen que mejorar, que algo malo hicieron, que algo deben hacer mejor, ¿sí? Trabajan mucho, se esfuerzan mucho, ¿sí? Pero son también muy críticos con ellos mismos. Eh, em, el castaño rojo es para las personas que se preocupan mucho por otras personas. Son como el tipo de la mamá que siempre está pensando que el hijo esté bien, que si la familia está bien, que todos estén bien, pero se preocupa mucho. Es decir, se preocupa más de lo que realmente debería hacer, ¿sí? Por eso sufren. Siempre están preocupados por sus seres queridos, son anticipadores de desgracias, ¿sí? Y muchas veces eso no ocurre, pero ellos sí sufren, ¿sí? Porque están anticipando cosas que todavía no han ocurrido, pero siempre esas cosas que anticipan no son buenas, sino que son más bien cosas no tan buenas. ¿Sí? Eh, el eliantemo, ¿sí? En el número 26, el eliantemo también es para eh, los temores, ¿sí? Cuando el, una situación, lo que tememos nos causa sufrimiento, ¿sí? Em, para personas que de pronto el sufrimiento los lleva como a estados de pérdida de la conciencia también, ¿sí? Em, y hace parte también del remedio de urgencia para tenerlo en cuenta. Agua de roca es para, el agua de roca, pues hay una aclaración, y es que pues, no es una flor, ¿cierto? Es agua sacada de donde hay muchas rocas y representa como esa persistencia, esa gota que insiste hasta que hace hueco en la roca, ¿sí? Por eso se llama agua de roca. Es para personas que son muy rígidas, muy inflexibles, que siempre están como taladrando la roca, ¿sí? Y que sufren por esta situación. El escleranthus o escleranto es una florecita que nos sirve también para esas personas que sufren porque son incapaces de tomar decisiones entre dos cosas. Entonces aquí es como eh, el vestido azul o el rojo. Me voy a la derecha o a la izquierda. Siempre están dudando entre dos cosas. Entonces esto les genera inestabilidad, falta de esa fuerza para tomar decisiones y esto los hace sufrir. La estrella de Belén hace parte también del remedio de urgencia y es para los traumas emocionales, para situaciones de urgencia, para situaciones que son confrontantes, ejemplo, un accidente, una impresión, que nos dieron una mala noticia. La estrella de Belén es una muy buena opción en esos casos que hay un impacto emocional que no se esperaba de repente y esta nos ayuda, por eso hace parte también del remedio de urgencia. Eh, por su parte, el castaño dulce es para cuando hay angustias que ya nos parecen como insoportables, cuando los dolores son muy fuertes, muy duros, cuando creemos que ya no vamos a poder más con ciertas situaciones, ¿sí? Cuando la mente y el cuerpo se siente que ya estamos llegando al límite, cuando estamos como en la noche oscura
del alma es una muy buena esencia para sacar pues esas cualidades y poder sobrellevar estas situaciones. La verbena, ¿sí? Es para las personas que tienen como unos principios muy fijos, que son muy rigurosos, que siempre quieren tener la razón, que muy rara vez cambian de opinión, pero que sufren porque no siempre las cosas son como ellos quisieran, ¿cierto? Entonces, esto hace que sufran porque son poco variables, son poco flexibles. Entonces, también nos sirve para enfermedades en las cuales hay rigidez, ya sea mental o física, es una esencia que nos ayuda mucho para esto. La flor del vino la vid, así se le llama, es para gente que es muy capaz, muy segura de sí misma, que tiene muchas habilidades, que confían en ellos y en su éxito, pero entonces tienen problemas cuando se trata de dirigir personas, porque no siempre las personas hacen las cosas como a él le gustaría, ¿sí? El nogal es una esencia que también sirve para esas personas que tienen muchas ideas, que son ambiciosos, que tienen bien definido lo que quieren en la vida, que tienen convicción, que son entusiastas, pero que a veces pues se dejan afectar por cosas externas. El nogal también es parte como de esos árboles grandes, rígidos, fuertes, y que nos da como esa capacidad de estructura y de tomar buenas decisiones. La violeta de agua es para personas que prefieren como alejarse un poco, son personas tranquilas que les gusta estar con un poquito de distancia con los demás y pues es una esencia que nos ayuda cuando las personas están buscando paz y tranquilidad, la violeta de agua. El castaño de Indias, castaño de Indias, sí, es para personas que tienen pensamientos repetitivos, que todo el tiempo están pensando en algo, que tienen ideas fijas y sufren por esto. ¿Sí? Aquí el tema es identificar qué es lo que hace sufrir al paciente para poder dar la esencia que tiene la cualidad de generar ese cambio. ¿Sí? La avena silvestre es para las personas que están buscando como cuál es su misión de vida, ¿sí? Que están tomando decisiones, que están haciendo cambios, que deben tomar las mejores decisiones que tienen que ver con su misión, con las cosas que vinieron a hacer al mundo, ¿sí? Para personas que, que están buscando siempre la toma de decisiones sobre su vida. Sirve mucho para las personas, por ejemplo, los chicos que están en bachillerato y van a entrar a la universidad o en la universidad para tomar decisiones sobre qué electivas tomar o para tomar decisiones sobre un trabajo. ¿Sí? Es una esencia que nos sirve mucho en estos momentos. Y las rosas silvestres para las personas que ya están agotadas, pero que ya se rindieron. Entonces ya no quieren hacer nada. Entonces digamos que se descuidan ellos mismos y ya siente que como que la vida ya no tiene mucho sentido, como que ya mejor deje así. Son para personas que están muy estancadas, es una esencia floral que nos ayuda en este momento. Y el sauce, pues sería una esencia también que nos ayuda con los temas de los cambios y está unido como a esa melancolía y a esa tristeza. Y el remedio de urgencia es el que lleva pues 5 esencias florales que nos sirve para los momentos de emergencia. Un accidente, un dolor agudo, una inflamación aguda, entonces nos va a ayudar eh, a que salgamos de ese estado agudo de enfermedad. ¿Vale? Entonces, este fue como un recorrido súper rápido por cada una de las esencias florales para que tengamos como una idea que hay una parte emocional importante, pero que esta parte emocional pues también se va a reflejar en ciertas patologías específicas que corresponden pues a cada una de estas esencias florales. ¿No? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, no sé si quieran escribirla en el chat o si quieren activar su micrófono antes de que pasemos a mirar cómo sería esta aplicación clínica pues, de las esencias florales.
¿Todo bien? ¿Alguien que me haga alguna señita que, digamos, de que Eh, es Profe, perdón, ¿estas existencias también van o se aplican en algunas potencias? ¿Se potencializan? ellas vienen en una única dilución, o sea, pasan de la tintura madre, luego se pasa a una única dilución. Ellas no van como la homeopatía en diferentes diluciones, no, hay una única dilución en la cual se prepara. Ah, ok. Gracias, Antonio, por la explicación, porque sí, eso es diferente con la homeopatía, en que ellas tienen una única forma de preparación. Si el Bueno, paciente está en un estado crítico, se pudiera manejar como en una un estado, dinamización. ¿Sí? ¿en un Un estado qué? paciente en un estado muy crítico Ajá, o está en un trance estado agudo. difícil, Sí. ajá, se pudiera Ellas se, manejar ellas se pueden utilizar hasta cada 5 minutos. Entonces, para a un estado así súper agudo, cada cinco una minutos, 4 goticas en la boca directas. O si el paciente no las puede tomar, también se puede por frotación, ¿sí? cuatro. Cada 5 minutos, y ya cuando empieza a mejorar, vamos espaciando cada media hora, cada hora, ¿sí? Tenemos un dolor agudo, un accidente que ocurrió y pues está todo el tema, o nos enteramos de la muerte de alguien, ¿sí? O un golpe, o sea, algo súper agudo, es así, ¿sí? Entonces, ellas sí se pueden dar hasta cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos, y vamos espaciando según la mejoría del paciente, ¿sí? Entonces, esa Ok, también. Gracias, José. Antonio, bueno, ah, apreciación. Entonces vamos a mirar cómo serían estas aplicaciones clínicas según lo que hemos visto. Entonces vamos a decir que tenemos un paciente de 12 años quien consulta por un cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en odinofagia, fiebre no cuantificada, dolor al pasar los alimentos. La mamá refiere a estado de mal genio porque el equipo de fútbol en el cual jugaba ha perdido los últimos 3 partidos. Dice él que sus compañeros son muy lentos, que él se esfuerza mucho, pero que los demás no hacen las cosas bien. Siempre es muy exigente con él mismo y con los demás. Entonces, fíjense que hay una parte física, ¿cierto? Hay un dolor, hay una fiebre, ¿sí? Más dolor, dolor, pues obvio cuando habla, cuando pasa los alimentos, hay un tema de dolor, pero también una parte emocional. Recuerden que en terapias alternativas siempre buscamos individualizar al paciente y buscar cuál fue la causa origen de la enfermedad física, es decir, cuál fue ese desequilibrio emocional que llevó al paciente a esta situación. En este ejemplo, entonces tenemos una situación y es que ha estado de mal genio, ¿sí? Una cualidad. Entonces, mal genio, ¿qué sería? Rabia, frustración, indignación, ¿cierto? Pues, vamos a buscar una esencia floral que me ayude con este tema emocional, ¿sí? El equipo de fútbol ha perdido los últimos 3 partidos. O sea, hay una situación que lo ha desencadenado, ¿sí? Él dice que sus compañeros son muy lentos, ¿sí? Pues, hay una percepción de lentitud en los demás o de impaciencia en el paciente, ¿cierto? Dice que él se esfuerza mucho, entonces puede ser que tenga una buena actividad física, pero está criticando que los demás no hacen las cosas bien. Y la mamá dice que es muy exigente con él mismo y con los demás. Entonces, fíjense, si vamos a analizar qué es el tema que vamos a ver con el curso a profundidad, y es una situación física, un dolor en la garganta, me está hablando de algo que yo no he expresado, que posiblemente es la situación que está pasando con el equipo, que la puede estar tratando de forma superficial, que él tiene una molestia con los compañeros, pero no la ha expresado adecuadamente, de pronto no ha hablado con el entrenador, o de pronto no dice nada en el entrenamiento y llega a quejarse a la casa, ¿sí? Porque pues la mamá sí ya refiere que ha estado mal genio porque el equipo ha perdido los últimos. ¿Listo? Hay otra situación que es la fiebre. La fiebre nos habla de un ascenso de Yang, de un aumento de la energía y de una situación que puede estar asociada a la rabia, ¿sí? Siempre que hay dolor, hay un estancamiento de la energía. Por eso hablamos, si hay dolor al pasar o dinofagia, pues el estancamiento va a estar en la garganta, ¿sí? Hay una situación que probablemente hay una infección porque tenemos fiebre y toda infección nos habla de una rabia que no se ha expresado y que se está conteniendo,
¿sí? Entonces tendríamos que mirar el tema de la rabia en este paciente, su impaciencia y ese tema de la exigencia. No sé si alguien se anima a decirnos como dentro de esa pasada que hicimos de medicamentos, cuál sería una posible opción. Entonces pasa que mientras lo van pensando, y a ver si llegamos a un consenso, tenemos que recordar que no hay unos protocolos estándar para las patologías. Debemos con los síntomas del paciente encontrar qué esencias florales son las que más se acomodan a la situación física y emocional del paciente, ¿vale? Entonces, en este caso, una opción sería aseo, porque ha estado con mal genio el paciente, no lo ha expresado muy bien. El manzano silvestre lo estamos usando por el tema de la infección. Toda infección es, digamos, que si bien es una acumulación energética, está sobreinfectado, tiene fiebre, probablemente pues tiene una amigdalitis, que es el diagnóstico que se dejó ahí. Entonces el manzano silvestre nos va a ayudar en esas situaciones que hay infección. La vid se utiliza pues porque es competitivo, porque la situación está hablando de la exigencia de él y los demás. Le podemos dar impaciencia por esa percepción que él tiene, que todos los demás son lentos y yo soy el único que hace las cosas como a tiempo, ¿cierto? Entonces, puede ser que el paciente sea impaciente. Ahí nosotros, digamos que en una historia clínica normal, pues entraríamos a ahondar más sobre cómo es el paciente en otros escenarios, qué tan puntual es, cómo llegó a la consulta, ¿cierto? Pero pues digamos que para el ejemplo, lo percibimos como un paciente. Y Pino, por esa autoexigencia, el Pino siempre dice, bueno, si yo me hago responsable, de pronto fue mi culpa, de pronto yo podría hacer más por mi equipo para que no hubiera perdido, ¿cierto? Y en un caso agudo, pues podríamos tomar el rescate, así como nos hablaba ahora Antonio, y es utilizar el rescate porque es una enfermedad, digamos que aguda. Si no conocemos muy bien toda el funcionamiento de cada una de las esencias, pero sabemos que le va a servir para equilibrar esa parte emocional, podemos utilizar rescate. A veces se utiliza el rescate en un frasquito y la mezcla de esencias florales en otro frasquito, pues para no mezclar tanto, porque recuerden que el rescate ya tiene 5 esencias. ¿Se entendió el ejemplo? Más o menos entendido. Vamos con otro caso. Tenemos aquí un paciente de 70 años quien consulta por un cuadro clínico de 5 años de evolución. Consiste en dolor en las articulaciones de forma errática, recurrente, de predominio en las rodillas y las muñecas que empeora con el frío. Fue a la EPS en donde diagnosticaron osteoartrosis y le formularon analgésicos. Refiere, no le han servido mucho. Cada vez le limita más sus funciones y esto le produce tristeza. Ha llegado a sentirse deprimido porque no quiere depender de nadie. Teme que vaya a quedar postrado en cama, ya que vive solo, se separó hace 15 años y aún no logra perdonar a su esposa, a la cual culpa de su separación. Últimamente no quiere salir ni al parque y ha descuidado su aspecto personal y su casa. Pensemos un poco en la situación para ver cómo qué esencia podríamos darle. A ver qué me están diciendo aquí en el chat. Mientras van pensando qué le podemos dar al paciente. Viene por aquí, nos dice que no haga el rol agua de roca. Ahí pasó. Ahora, aquí hay una pregunta en el chat y es, bueno, ¿se va a quedar grabado? Sí. Se pueden combinar las esencias florales, sí, máximo 7. La esencia de estudio es una mezcla que se hizo, no la describió él, pero sí se hace con las esencias florales que él describió, ¿sí? Ya uno va creando sus propias mezclas y las va, digamos que utilizando como existe una mezcla que le llaman la mezcla de examen o de estudio, ¿sí? Pero se usan las esencias florales, Bach, pero no fue descrito por Edward Bach. Bueno, ¿listos? Entonces vamos a analizar el cuadro. Entonces, hay dolor en las articulaciones. Tenemos que utilizar algo que nos sirva para el dolor, ¿cierto? El dolor en las articulaciones nos habla de que la persona puede ser muy rígida, ¿cierto? Articulación habla de flexibilidad. Depende de la articulación, me va a indicar alguna cosa.
Entonces, si es en las rodillas, por ejemplo, tiene que ver con procesos de no perdón. Si es rodillas, tobillos, caderas, es qué situación no me deja avanzar en mi vida, ¿cierto? Si es en las muñecas, qué quiero tomar o no quiero tomar de la vida, ¿sí? El que empeore con el frío quiere decir que hay una deficiencia, que hay hacia lo frío, ¿sí? Ya hay un diagnóstico de osteoartrosis, todo tema de los huesos, de descalcificación, de disfunción, de degeneración, me está hablando de un sentimiento de desvalorización del paciente, ¿sí? Entonces, tenemos que ahondar un poquito más en esa parte emocional. Entonces, como lo físico me habla de lo mental, ¿cierto? Entonces, esto me da pie a que yo le pregunte cosas al paciente con respecto a cada una de las cosas que me está mostrando en la parte física. Y pues una de las cosas que él habla aquí es que no ha podido perdonar a su esposa, de la cual se separó hace 15 años, y la culpa. Eso con que yo lo asocio con el dolor en las rodillas, ¿sí? Las rodillas tienen que ver con el perdón y esa falta de flexibilidad, el dolor que él puede estar sintiendo por esa separación, ¿sí? Él mismo dice pues que teme quedarse en cama, ¿cierto? Se le limiten sus funciones, llegar a depender de alguien, ¿sí? Es una persona bastante fuerte, rígida, ¿sí? Vive solo, eso sería como lo que nos muestra, pero como les digo, como me están mostrando ciertas cosas en la parte física, a mí me corresponde preguntar más cosas de la flexibilidad de él, de la toma de decisiones y pues qué otros aspectos me pueden ayudar para seguir conociendo un poco más al paciente, ¿cierto? No quiere salir ni al parque y ha descuidado su aspecto personal y su casa. También me está hablando como de que, ya me agoté, ya de pronto no tengo mucha esperanza en esto, ya no quiero hacer nada, ¿sí? Y eso le corresponde a cierta esencia floral, ¿cierto? Vamos a mirar las opciones a ver quién coincidió dentro de sus... ¿Por qué? Ok. Dejamos el diagnóstico de osteoartrosis, cambiamos. Y una posibilidad es el tema del aseo, porque por el amor que le hace falta al paciente, por esa capacidad de amar y ser amado, de sacar lo bueno, de dejar el rencor, la rabia, la frustración. Ya por la crítica, el agua de roca, que alguien lo nombra por ahí, por el tema de la rigidez, de la inflexibilidad, del juzgarse, ¿cierto? El nogal y la violeta de agua, que irían por esa misma línea. ¿Sí? La verbena, ¿cómo queda ahí, Doc? La verbena sería más si yo soy súper, vamos a hacer, ¿sí? Ya. Aquí ya está, es en el tema del dolor y el descuido y no quiero hacer nada, entonces la madre selva, ¿cierto? Ya no quiero hacer nada, me descuidé. Y el olivo porque hay un dolor, pero también el olivo nos habla de esa, ay, ya estoy tan agotado 5 años con este dolor, ¿cierto? Esta es una posibilidad, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Cuando nosotros damos las esencias florales puede empezar a haber cambios en el paciente y la siguiente vez podemos ir cambiando la mezcla de esencias florales. Las esencias florales, las mezclas no son fijas, ¿sí? Van cambiando porque puede ser que lo que más le moleste al paciente en este momento sea, eh, no sé, pues el dolor, por ejemplo, ¿sí? El dolor. Entonces, la mezcla debe ir inclinada, pues, al dolor, ¿sí? Pero pues también al tema del perdón, de la flexibilidad, del cansancio que puede estar sintiendo el paciente, que ya no quiere hacer nada, sacarlo de ese estado de quietud, por ejemplo, de que se vuelva a cuidar en su persona y en su casa, porque si es una persona que vive sola, vemos que esto sería bastante importante que siguiera cuidándose y valiéndose por él mismo y dejando de ser tan rígido y tan inflexible con él, ¿cierto? Listo. Vamos con otro caso, ¿sí? Tienen que mirar también si coinciden las esencias que ustedes pensaron o que escribieron allá en casa con lo que vamos a hablar. Paciente de 35 años de sexo femenino consulta por presentar infecciones urinarias a repetición, múltiples tratamientos con antibióticos.
Dentro del interrogatorio se encontró que tiene mucho miedo a perder su trabajo, ya que han despedido a muchas personas en la oficina en donde ella trabaja. Tiene miedo al futuro, a no conseguir nuevamente un trabajo. Le preocupa el bienestar de sus hijos, ya que es madre cabeza de hogar y sus hijos dependen de ella. Piensa que es su responsabilidad mantener su trabajo por el bienestar de sus hijos y que se va a esforzar más para mantener su trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Infecciones urinarias. Recuerden que el tema de riñón y vías urinarias me habla de miedos, ¿sí? Y han estado apareciendo a repetición, ¿sí? Ha recibido tratamientos, pero pues, siguen apareciendo. Y encontramos estos miedos. Miedo a perder su trabajo, ¿sí? Han despedido a otras personas. A ella pues no está trabajando, pero tiene miedo a que la despidan, tiene miedo al futuro, tiene miedo a que no consiga nuevamente trabajo, que esto, si bien lo del despido de las personas es algo real, ¿sí? Lo de no conseguir un nuevo trabajo es algo que ella todavía no sabe, ¿cierto? Es algo irreal porque todavía no ha ocurrido, o sea, todavía no sabemos si va a conseguir o no va a conseguir. De hecho, no sabemos si la van a despedir o no la van a despedir, pero ella ya está preocupada y sufriendo por este asunto, ¿no? Le preocupa el bienestar de sus hijos, es una madre cuidadora, es una madre pues dedicada a sus hijos, que es cabeza de hogar, que siente que sus hijos dependen de ella, pero piensa también que es su responsabilidad mantener este trabajo. No sabemos cuál es el motivo por el cual han despedido a las otras personas, pero ella siente que debe esforzarse más para mantener ese trabajo. No sabemos tampoco qué tan feliz sea ella en ese trabajo, pero pareciera que lo está haciendo más por exceso de responsabilidad, ¿cierto? Como que es mi responsabilidad, yo me aguanto aquí este trabajo, pues por mantener a mis hijos. Está más basado en el miedo, ¿cierto? Entonces tenemos una diagnóstico, una infección vías urinarias a repetición. Una opción de tratamiento sería empezar con mímulo y álamo temblón por el tema de los miedos, miedos conocidos y miedos desconocidos. Tentaura por esa dedicación, por el sobreesfuerzo, porque puede estar recibiendo más trabajo del que le corresponde con tal de no perder su trabajo, ¿cierto? Podremos agregarle el olmo por ese tema del cansancio y la responsabilidad, y el pino por estarse haciendo tan responsable de que es que tengo que hacer todo porque que no va a ser mi culpa si me despiden y con qué voy a alimentar a mis hijos. ¿Sí? Es una opción. Otra opción sería, por ejemplo, ponerle el manzano silvestre, que ya dijimos que era para las infecciones, ¿cierto? Y trabajar un poco, por ejemplo, la confianza en ella misma. ¿Sí? Serían como otras opciones. Entonces, lo que hacemos al integrar el tema de las esencias florales que tienen una parte emocional importante es hacer esas asociaciones con la información que me trae cada uno de los síntomas y cada una de las enfermedades para plantear algún tipo de tratamiento que vaya a la causa origen de la enfermedad y que evite que el paciente esté cayendo recurrentemente en la enfermedad o en el dolor. ¿Vale? Aunque las esencias florales se dice que actúan en el campo energético y que son para la parte emocional predominantemente, pues también van a tener un impacto en la parte física. Pero como les digo, tiene que ser usada constantemente, frecuentemente, y va a tener también pues un efecto en la parte física. ¿Cómo nos fue hasta ahí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hicieron las asociaciones? ¿Cogieron los medicamentos? Chat por aquí, ¿qué dijeron? Manzano, sí, castaño rojo también podría ser. Sí. La madre selva también, si es para personas que vienen en el pasado y como, ay, ya, todo antes fue mejor, yo ya aquí, ya que no tengo nada para hacer. Eso será con respecto al anterior, ¿cierto, Jaime? Listo. Entonces, si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, la idea es hacer como estas asociaciones de integrar la emoción, los síntomas que generan ciertas emociones, las emociones y las patologías que estados emocionales me están informando. Siempre debe haber una asociación entre lo físico. Si el paciente me está mostrando algo físico, me corresponde a mí preguntar esa parte emocional y hacer las asociaciones. Si el paciente solamente me está mostrando lo emocional, yo tengo que ver en la parte física eh,
qué es lo que le está afectando y qué síntomas puedo ver y comprobar al examen físico y por los diferentes métodos, ¿vale? Entonces, esa es la idea de hacer las asociaciones, ¿no? Entonces, si tengan hasta aquí Profesor. alguna pregunta. Sí, profe, qué pena. Si se pueden hacer algunos o hacer preparar, mandar a preparar algunos cócteles entre las esencias florales. Por O eso que sea, les decía al comienzo, se pueden mezclar hasta siete sí, flores, que o sería sea, lo que me tú llamas refiero, cóctel, ajá, ¿sí? me Sí. refiero en un solo envase. Si yo puedo decirle a una farmacia, mira, necesito estas esencias en este producto, ¿eso se puede hacer la combinación? Sí, de hecho así se usa, que es la Ok, diferencia con el homeopático. O sea, tú en la farmacia, tú en la fórmula colocas esencia floral mezcla, mímulo, álamo, templón, centaura, olmo y pino. Y ellos te lo preparan ok, en un mismo frasquito, ¿sí? En este listo. caso, en el otro caso, en otro caso, no me Sí, corre. sí. Digamos, puedo decirle esencia floral mezcla, eh, olivo, olmo, castaño rojo, violeta de agua, vid, siete, siete te mezcla, ¿sí? Y dependiendo Todas van en las... el mismo frasco. Las esencias florales pues también se pueden mandar preparar en brandy, en agua o en vinagre. Entonces depende de cómo las mandemos preparar, nos va a determinar el tiempo que van a durar, ¿sí? Sí, señora. En brandy, O, después de esta paz duran hasta máximo eh, 6 meses, pero obviamente teniendo un cuidado especial. En vinagre nos dura más o menos un mes y en agua 8 días. Y pues hay que tener en cuenta que el paciente no toque con el gotero la lengua, así que no se vaya a contaminar con saliva, porque ahí sí pues tendría menos, menos tiempo útil, digamos, que el tema de la esencia. ¿Sí? ajá, Iber, ok. ¿tienes una pregunta? Que levantaste la mano. Hola doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la charla, muy interesante. Doctora, tengo una pregunta, un ejemplo. El último caso clínico, cualquiera de los dos casos clínicos, ¿hasta qué tiempo puedo llevar la terapéutica? ¿Cuánto es el tiempo cuando sanen, Sí, mermen no los hay, síntomas? ¿Bien? exacto. O, Entonces, la idea es que los síntomas van a ir disminuyendo. Entonces, tú en el control, tú le preguntas, bueno, y físicamente, ¿no? Entonces uno empieza a hacer el chequeo. Físicamente, ¿cómo va el dolor? ¿Qué ha sentido? Y hace uno el chequeo de todos los síntomas físicos que tenía. Y luego pasa a lo emocional. Bueno, y de esto que me contaste, ¿cómo vas? ¿Has encontrado alguna cosa? ¿Cómo has estado de genio, de temperamento? ¿Qué situaciones te han descompensado? ¿Qué situaciones te han hecho sentir rabia, tristeza, miedo, frustración? Y haces el testeo de la parte emocional, ¿sí? Y así tú te orientas para las siguientes esencias florales. Como les digo, no es que uno haga la mezcla y entonces cada vez que viene le hago la misma mezcla porque es cambiante, es variable. Siempre va a estar variando porque va a tener una mejoría, siempre va a estar diferente. O de hecho el paciente puede decir, después de que me tomé las goticas, me acordé que es que a mí me pasó tal cosa o que me acordé que me pasó esta situación en la que sentí rabia, frustración, miedo. A veces después de esto se destapan cosas que pasaron en la infancia que el paciente no se acordaba, pero que son muy importantes para su sanación. Eh, Temas que emocionalmente no se trabajaron, sino que se levantó el tapete y se dejaron ahí como, ay, no me quiero acordar de esto ya, pero que siguen haciéndole ruido al paciente, ¿cierto? Por ejemplo, se separa hace 15 años y todavía no ha perdonado al esposo, pero ¿cuál fue el motivo de la separación? Pero asumas, ¿qué tanto asume su responsabilidad, por ejemplo? ¿Sí? O con los duelos largos, o con traumas de la infancia, abandono, abusos, esas cosas pues requieren un tratamiento un poquito más largo, ¿cierto? Pero la pauta la va dando el paciente que tanto va mejorando, ¿sí? O se va quitando una situación, mejora una situación, pero nos muestra otra capa de cebolla, como hacemos también como en homeopatía, que va mostrando otras caras, va profundizando las cosas y ya pues la sanación va siendo diferente, ¿sí?
que sí, sí ocurre eso. Hay tratamientos que son por un mes y hay otros que pueden durar 6 meses, ¿sí? Ya digamos que si yo estoy haciendo un proceso de autoconocimiento y de trabajo interno y quiero trabajar todos esos aspectos emocionales, pues debo trabajarlos entre 6 meses y un año, ¿cierto? Para hacer cambios profundos en mi vida, ¿sí? Entonces también depende de lo que yo quiera. Pero si estoy trabajando una patología aguda, pues la idea es que al mes el niño ya no tenga la amigdalitis, pero que ya esté menos impaciente, pero que ya esté siendo menos exigente con él mismo, pero que también esté comunicando más las cosas, ¿cierto? Entonces ya eso me da una pauta que está mejorando. Jacqueline, ¿tienes una pregunta? Doctora, buenas noches, muchas gracias, excelente charla. Yo quiero que me oriente para aquellas personas que tienen en su antecedente ya mamás, abuelas previamente depresión y ansiedad y ellos también siguen con ese trastorno y persiste su depresión, pues asociado a ellos pues, a su marcado insomnio, ¿cuál sería el más indicado? Aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la genciana y la mostaza, ¿sí? Míralas, revísalas, que esas dos te pueden servir. Y también hay que mirar una cosa, Jacqueline, y es esa parte emocional, como les decía, para la asociación, ¿sí? Porque yo puedo Sí. estar haciendo una lealtad ciega con mi mamá, mi abuelita, mi bisabuela, que si ellas sufrieron, yo también voy a sufrir porque es una lealtad que les tengo a ellas. Si ellas no fueron felices, una forma de decirles, ay, sí, pobrecitas, es que yo también sea triste o que esté infeliz para que ellas no se sientan mal. Es una cosa del subconsciente. Del subconsciente, obviamente uno no lo haría conscientemente, pero es algo que lo hacemos como por un amor ciego a ellos. Entonces hay que desvincular esa situación, ¿sí? No sé si, pero no me, y la parte del intento, aquellas personas de intento de con suicidio, intento de suicidio. Bueno, ahí el aseo de una es muy importante, ¿sí? Y el motivo del intento de suicidio, porque es, ¿cierto? Porque no se quiere ir más allá, ¿sí? ¿Cuál es el Aquellas, motivo? muy bien, aquellas personas que vienen con depresión y con intento de suicidio. Es que lo digo porque hay un caso, tuve un caso muy especial de una chica joven que ha sido violada, se culpa de la muerte de su papá porque se enteró que pues, fue violada por los padrastros y ha venido teniendo intento de suicidio y pues obviamente su depresión marcada. Ha sido difícil el manejo de esta chiquita, ¿no? Sí, entonces ahí vas al tema tanto de la depresión como ese no deseo de vivir, ¿cierto? eh, Sí. el autolesionarse, el aprender de las experiencias también, ¿sí? Tendría que mirarse eso, y el encontrarle el gusto del amor por la vida. Fíjate que ahí hay una causa que sí es real, que es el tema de los abusos, que hay que trabajarlo como un trauma emocional fuerte, ¿eh? Que se puede hacer Sí. con esas esencias. Así como tú lo pintas, yo le dejaría el rescate por unos meses, ¿sí? Más la genciana y la mostaza, Perfecto, porque es doctora, algo muchas profundo. gracias. Sí, Señora, gracias, doctora, muy amable. vale. Bueno, entonces, ya para cerrar nuestra charla de hoy, que espero que les haya servido, les haya dado como una idea global de lo que son las esencias florales y cómo lo podemos hacer como este enfoque clínico. Entonces, los vamos a invitar al curso que se va a hacer en la Unipaes. Es un curso de aplicación clínica de las esencias florales de Edward Bach, en el cual pues vamos a tomar las 38 esencias para trabajarlas a fondo, cada una con sus cualidades, sus características, cuál es la personalidad que se adapta pues a estas personas, ¿sí? ¿Qué cara me muestra la persona? Y yo digo, uy, si esta persona es de tipología aseo o es BIT, no, esta paciente es más olivo, está como cansadito, ya agotado, ¿sí? Que yo pueda identificar eso, pero que también pueda identificar qué patologías, ¿sí? Son las que se asocian a esos estados emocionales, ¿sí? ¿Cuál se asociaría, por ejemplo, a una gastritis? ¿Cuál me sirve en un vértigo, por ejemplo? ¿Qué esencias florales me sirven para manejo del dolor? ¿Sí? Y hacer mis propias mezclas según la patología del paciente.
¿Qué ventaja tienen las esencias florales? Que podemos hacer, como decía ahí el doctor Antonio, un cóctel, una mezcla, porque vamos a tratar varias cosas a la vez, ¿sí? Pero digamos que lo importante de este curso es ese enfoque de aplicación clínica, ¿sí? Saber por qué las personas se enferman y de qué se enferman cuando han estado muy deprimidas, cuando han estado muy tristes, cuando han estado guardando la rabia mucho tiempo, ¿sí? Cuando no saben gestionar ciertas emociones. ¿Sí? Y poderlas asociar para poder hacer adecuadamente las mezclas de tratamiento. Bueno, Ángela, gracias. Me alegra que te haya gustado. ¿Sí? Entonces, por eso dice la invitación, la historia, obviamente la vamos a ver, el uso, cómo se pueden usar, cómo se toman, las preparaciones, pero ya más a profundidad, y cuáles son esas aplicaciones clínicas de cada una. Este va a ser un curso con 6 clases virtuales y una práctica presencial. Lo vamos a tomar lunes y miércoles de 6 a 10 de la noche y la clase final va a ser presencial, ¿sí? Se inicia el 18 de noviembre, o sea, estamos a tiempo para que se puedan inscribir si les gustó esta charla o si quieren profundizar en el tema, o si ya tienen algún conocimiento de esencias florales, pero quieren profundizar en el tema de la asociación emocional con la parte física y las patologías con las esencias florales. ¿Listo? Doctora, Entonces, disculpe, esto de esencias florales, uno no maneja eso, sino que siempre se deben de mandar a preparar alguna parte. no, tú puedes comprar un kit de tinturas madre y tenerlas en tu consultorio y hacer las preparaciones. Eso está permitido hacer las mezclas. ¿Sí? Pero pues digamos que por facilidad uno las puede mandar preparar en ciertos sitios que son de esencias florales. Ay, Y es ¿hasta cuándo mejor se puede? así, porque es que tú también Claro, tú vas a encontrar que hay ciertos sitios donde venden la mezcla ya preparada, pero tú no sabes es cuánto cierto. tiempo lleva ahí almacenada, la mezcla si es confiable, digamos que es más confiable mandarla a hacer, que esté como, digo yo, fresquita, ¿sí? Claro, obviamente. Y con mi Ah, mezcla propia según lo que yo vea del paciente. Porque si ustedes encuentran también unas mezclas que vienen como calma, tranquilidad, tal, pero ustedes no saben qué esencias vienen ahí mezcladas. ¿Vale? entonces todas las Claro, clases son virtuales y la última clase es presencial. Bien. Si no pueden presencial, igual se graba, siempre se dan grabadas las clases para que las revisen. Si por algún motivo no pueden presencial, pueden ver después la grabación y ya si tienen alguna pregunta, alguna cosa, pues ya lo vamos resolviendo. ¿Sí? ¿Y entonces el Doctora, pago cómo sería? Bueno, se habla con Herbert, me imagino. Sí, sí, con Helber, ahí está el número, pues si quieren que les pongo otra vez el numerito para que se... doctora, una Aquí les pregunta. iba a dejar, era una frase aquí de Eduardo que dice, la curación debe emanar de nuestro interior por medio del conocimiento y la corrección de nuestras faltas, o sea, debe haber un proceso de autoconocimiento y la armonización de nuestro ser. Para que sea la curación correcta, no debe utilizarse absolutamente nada que revele al paciente de su propia responsabilidad, es decir, que el paciente debe hacerse responsable de sus cambios, ¿vale? Solo debe utilizarse aquellos recursos que le ayuden a sobreponerse a sus defectos, es decir, a sus situaciones emocionales y de personalidad que debe trabajar. Listo, ahora sí les pongo atención. Si quieren, me va levantando la manita para saber quién me está hablando y para Sí, doctora, darles la una palabra. pregunta. Veo la mano aquí de Stever. Cuenta. Sí, doctora, ¿me escucha así? Sí. Doctora, ¿cómo sería enfocar el tratamiento a un paciente con Asperger, con TDAH, Sí. sí, con Fíjate que autismo? ahí hay un tema de comunicación y de relación con el exterior. ¿Sí? Ahí yo te recomendaría que revises la ceracífera y la ceratostigma, ¿sí? Y que busques la causa origen, porque normalmente en los pacientes que tienen esta situación fueron pacientes que en algún momento de su embarazo, papá o mamá dijo, uy, vamos a tener un hijo, tal vez no, quisiéramos, si quisiéramos, y dudaron en tenerlo, ¿sí? También ese trasfondo hay que trabajarlo. ¿Sí? Entonces, como te digo, siempre vamos a la causa origen, ¿sí? De la situación, pero digamos que
lo grande que se ve, lo trabajaríamos con esa desconexión del exterior o en lo que comunicarme con el otro. Ok, Y pues doctora. también tú sabes que hay grados, ¿no? Entonces, depende del grado en el que esté el paciente, ese sería el tema. Entonces, importante mirar en el embarazo, la mamá, cuál fue la emoción predominante. Cuando son niños, digamos que de nacimiento a los 7 años, siempre, siempre hay que preguntar la emoción de la mamá en el embarazo, porque esa emoción hay que trabajarla en el niño. Y de hecho se da la esencia floral, la mezcla para el niño y para la mamá. ¿Sí? No es que viví con mucha rabia, no es que el papá se fue, no es que el papá no me apoyó, es que el papá no estuvo presente. Bueno, ¿y cuál fue la emoción predominante de la mamá? Y eso hay que manejarlo. ¿Vale? Stever. Sí, doctora, gracias. Muy amable, muy Vale. claro. Listo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo, Y doctora, una preguntita. El curso es, yo no tengo idea de esencias florales ni de este tema. ¿Me sirve? ¿Lo puedo tomar? claro, claro, porque es que vamos a trabajar desde la historia, ¿sí? Hasta cada una de las esencias. O sea, nosotros vamos a empezar, por eso son, si ustedes ven, la extensión es bastante importante, ¿sí? Es de 6 a 10 de la noche y son 6 clases. Ustedes encuentran cursos de esencias florales de un día, también existen, pero pues nuestra responsabilidad es hacer las cosas como corresponde y con una profundidad buena, ¿sí? Entonces vamos a ver las 38 esencias florales y luego sí pasamos a hacer las asociaciones con las patologías, ¿sí? Claro, los estados emocionales y las patologías. Y hay una cosa muy bonita que aportan las esencias florales, es que es mirarlos desde la cualidad que aportan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el mímulo, sí es para el miedo, pero ¿qué me aporta? Pues el coraje, la fuerza, la valentía para enfrentar nuevas situaciones, ¿sí? Entonces, esa parte también es bonita porque es mirar cómo es una cualidad que puedo incorporar, una frase semilla que puedo incorporar en el paciente también con cierta patología. El curso está montado como para que sea un curso con suficiente profundidad, no es un curso superficial, ¿sí? Pero igual, desde cero hasta las personas que conozcan de esencias florales, pues también les va a servir para hacer esas asociaciones. ¿Listo? Doctora, ¿qué facilidad hay para adquirir ese kit de tinturas madres? Bueno, ese es otro tema, pero si quieres, pues lo hablamos interno, Pues, sí. adelante, o, pues, Sí, pero sí, 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 las tinturas, sí. lo ideal sería ello, ¿no? Porque es que todo paciente es diferente. Para Claro, por uno, eso les decía, uno normalmente pues hace la mezcla, yo creo la mezcla, pero en el laboratorio pues me la preparan, ¿sí? La sí, preparan y se la dan al paciente. Pero está permitido que tú tengas el kit y lo prepares. ok. Sí. Doctora, esta Bueno, pregunta iba a ser, ¿dónde nos recomienda usted que uno pueda mandar a hacer las mezclas? Sí, claro, también en el curso, y aquí de una vez existe Cuanta, Situtuaba y Alquimia. Esos son los tres sitios que yo recomendaría, porque sé que son ¿Quimia? bien las esencias florales. Alquimia, Cuanta y Situtuaba. Gracias, doctora. ¿Listo? Listo. ¿Alguien más tiene pregunta? Julie, tiene la manita arriba, pero no sé si ya preguntaron, Sí, pero tienes una no, pregunta. yo, ¿ahí me escucha, Doc? Sí, Bueno, sí, tengo dos preguntitas. ¿Las esencias se pueden usar junto con la homeopatía unicista? sí, ya está en tu criterio Oh, utilizarla. Digamos que no le va a quitar el efecto a la homeopatía, sí, ¿sí? Y digamos que cubriría ciertas cosas que, pues en teoría el unicista te debe cubrir todo lo mental, ¿cierto? Pero sí. digamos que en un paciente en el que necesita o quiere que como que reforzar y que él necesita estarse tomando algo, una esencia floral es una buena opción. No le va a quitar el Oh. efecto a la homeopatía, no se contrarresta eh, y sí, pues le va a beneficiar al paciente. Ay, gracias. Y otra pregunta, Doc. Por ejemplo, al niño de la amigdalitis, ¿su merced solamente le formuló las esencias o pues tuvo en cuenta otros medicamentos del sistema occidental? ¿O con esencias ya controló la amigdalitis? Lo que pasa es que yo del sistema occidental no utilizo nada. Entonces, Ah, utilizo
sintergética, utilizo homeopatía, utilizo otras cosas, pero antibióticos y esas cosas, si no lo veo que sea estrictamente necesario y que lo puedo manejar con otro, se maneja, ¿sí? Pero el sistema occidental. Muchas gracias, Doc. Ujú. Y ahí tú vas cogiendo. Cuando se necesita, obviamente, si ya tú ves que pues es la amigdalitis con las criptas, que la fiebre no le baja, pues y tienes en tu criterio controlarle el antibiótico, se lo das. O sea, tampoco es que riña y le das además tus esencias florales en mezcla, ¿sí? Que si hay que remitir al ortopedista porque es un esguince, una cosa, se le dan sus esencias florales o se le hace su tratamiento de terapias alternativas, de medicina alternativa, pero también se puede remitir al ortopedista. Las terapias alternativas y la medicina alternativa no riñen y va en contra de la medicina convencional, ¿no? Si necesitamos mandarle a hacer al paciente una ecografía, un TAC, pues para confirmar un diagnóstico también, un cuadro hemático, lo que se necesite no va como en contra. ¿Listo? Entonces, espero que les haya servido. Si se animan a hacer el curso, nos vemos la otra semana. Eh, el, el 18 de noviembre, 14. ¿vale? Hasta el 14 de diciembre. ¿Listo? Entonces, por esta noche nos despedimos. Buena noche para todos. Los dejo ahí con la frasecita del doctor Edward Bach para que vayan pensando ahí en cómo es que es este tema. ¿Listo? Buenas noches para todos, que descansen y espero verlos en el curso. Chao, chao. Ok, muchas gracias.